era así como que no me importa cómo, pero quiero que mi hijo salga de aquí con vida. Dios mío, dije, mi hijo, o sea, permíteme disfrutar a mi hijo, ¿sabes? Yo eso sentía en ese momento. Yo decía, es que no he vivido nada con mi hijo. O sea, tiene 1 año, 9 meses. Yo decía, yo quiero ver crecer a mi hijo. Lo primero que tuve es cuando recibes el diagnóstico de diabetes tipo 1 no hay cura. Sí, la verdad que de novela, ¿no? Bajarte la ambulancia con tu hijo en tus brazos corriendo y que te abran las puertas así de por aquí, y ponlo aquí, no sé qué, y trapeo todas las enfermeras encima. Y muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en el horario en el que estén viendo este nuevo episodio de Voces al Micrófono, ya nuestro 5º episodio. Y hoy tengo con nosotros una invitada muy especial, es Maricruz, que dentro de lo que cabe tiene pues yo creo que va a ser un podcast muy interesante, muy padre, porque pues tiene algo muy importante que compartirnos y pues le doy la bienvenida a Maricruz Arreola. Gracias, Alejandro, un gusto. Muchas gracias por la invitación. Felicitarte por tu espacio, es hermoso. Gracias. No, hombre, nada que agradecer, Maricruz, al contrario, a ti gracias por aceptar la invitación y sobre todo porque pues quiero que sepan que detrás de cámaras fue un reto hacer esta agenda. Sí. Pues Maricruz es madre de familia, ya más adelante nos vas a estar platicando, pero es interesante o el motivo del que estés ahora aquí en Voces al Micrófono como una invitada especial es pues dentro de tu historia de vida, dentro de lo que te ha tocado ser madre, nos has compartido, digo, a las personas que pues a lo mejor es la primera vez que podemos platicar, pero que te conocen, que pues tienes un hijo el cual tiene diabetes. Sí. Entonces es muy interesante y por eso creo que se abrió este espacio para que nos pudieras compartir pues esas experiencias y sobre todo pues hasta disipar dudas, disipar pues algunos tabús o la manera en la cual uno a lo mejor no puede tener el conocimiento completo de lo que es vivir día a día con tu hijo y evidentemente pues eso creo que es muy importante darle una voz y por eso es el motivo que hoy estamos aquí en Voces al Micrófono. Adelante. Gracias, sí, mi hijo Danilo, de 5 años, que vive con diabetes tipo 1. Él, recibimos su diagnóstico cuando tenía 1 año, 9 meses. Ya tiene 5, ya tenemos ya unos años viviendo con este padecimiento y los que faltan, que sean muchos más, porque es un padecimiento que no tiene cura hasta el momento. Hay muchos estudios ya encaminados a buscar una cura, hay muchas ya como, sí, proyectos ahí encaminados como células madre, tratamientos que pueden encauzar una cura, pero hasta el momento no hay un tratamiento. Entonces, pues es una enfermedad autoinmune, es una enfermedad crónica y pues sí, mi hijo vive con este padecimiento, pues ahí lo vivimos cada día en casa. Sí. Oye, Maricruz, pero ¿cómo fue desde el primer, pues, fíjate, yo tengo muchas dudas. La primera es, ¿eso es por antecedente? ¿Eso es por tema genético? ¿Es por la familia? Porque muchas de las veces uno relaciona el diabetes en una persona ya mayor. Es que tuvo un susto muy fuerte, es que tuvo una preocupación muy grande, vive una situación muy complicada, es que no cuida su alimentación. Entonces, pues puede ser que sea un tema genético, puede ser que sea un tema, pues ahora sí que pues sí, genético. O pues cuáles son los tabús, los mitos de lo que fue o de lo que es el diabetes infantil, ¿no? Sí, que en su momento sí, así se le conocía diabetes infantil Okay. o juvenil, porque justo este padecimiento se desata mayormente cuando la persona que la padece es niño o es joven. En una edad adulta, pues es muy poco probable que alguien debute, porque así se dice cuando te diagnostican, te dicen el debut, así se le conoce. Y esta pregunta que me haces, este comentario es muy interesante porque es algo que es muy frecuente, que me pregunten, oye, ¿eso por qué le dio? Claro. ¿Quién tiene? ¿Tú tienes? O algo así, ¿no? Pues estas mismas preguntas y yo también, como cuando recibí el diagnóstico, porque bueno, en mi familia
no, no hay antecedentes de diabetes tipo 1. Okay. Entonces, pues para mí era totalmente desconocido el tema y fue lo primero que le pregunté a la doctora, ¿no? ¿Qué pasa? Porque mi hijo vive con diabetes tipo 1. Me dice que sí hay factores de genética, principalmente heredadas de la parte del masculino, o sea, del padre, pero que realmente es algo que ahora sí que cuando te toca, porque hay casos aislados. Lo que es una enfermedad autoinmune significa que tus células se autodestruyen, tu cuerpo destruye esas, confunde las células buenas de las malas y empieza a destruir las buenas. Lo que pasa en la diabetes tipo 1 es que el páncreas, que es el encargado de producir insulina, las células beta que habitan en el páncreas de nuestro cuerpo son las encargadas de producir insulina, entonces se autodestruyen y el cuerpo pierde la capacidad de producir la insulina. Y la insulina es una hormona vital para el cuerpo humano. Es la hormona que nos ayuda a procesar la glucosa, lo que conocemos como el azúcar. Okay. Eso es la diabetes tipo 1. Existen otros tipos de diabetes, que es la tipo 2, la diabetes gestacional, que le da a las personas en el embarazo, que luego cuando termina el embarazo esta diabetes cesa. Puede que se quede en el cuerpo, pero bueno, también depende cómo la hayas llevado en el embarazo. Y también existe otras variantes, que es la diabetes tipo LADA y la diabetes type, no me acuerdo muy bien, pero son unas variantes muy poco comunes. Pero las tres principales es diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y diabetes gestacional. Diabetes tipo 1 es esta, en la que el cuerpo destruye las células que producen insulina y no, o sea, pierde la capacidad del cuerpo de producir esta hormona. En la diabetes tipo 2 pasa esto que conocemos muy comúnmente como que te da por malos hábitos, por cuestiones genéticas un poquito más arraigadas, ¿no? Como que hay familias que o sea, abuelo, hijo, nieto, todos viven con este padecimiento y es como que un conjunto de factores que te pueden llevar a desencadenar una diabetes tipo 2, pero esa sí se puede en muchos casos evitar. Okay. Con una buena alimentación, con buenos hábitos, que no nada más, a veces dices, ay, buenos hábitos nada más como lo relacionas con la comida para evitar esa enfermedad, pero también constituye una serie de cosas como el descanso, tener buenas rutinas. O sea, hay personas que, por ejemplo, en su trabajo viven muchísimo estrés y eso hace que se detonen también este tipo de enfermedades, en los que la insulina que produce el cuerpo, porque en la diabetes tipo 2 el cuerpo todavía tiene capacidad de producir insulina, pero no le es suficiente para lo que la persona demanda. En cambio, en diabetes tipo 1, que es la que padece mi hijo, el cuerpo no produce nada de insulina o muy poquita, porque puede suceder que cuando recién diagnostiquen a los niños o al paciente, quien vive con el padecimiento, todavía tenga un poquito de capacidad de producir insulina o de plano nada. Hay también en el debut, que es cuando te dan el diagnóstico, hay un proceso que se llama luna de miel. Algunos lo viven, algunos no. Por ejemplo, mi hijo no lo tuvo, que es que muchas veces las familias lo confunden con que, no, mi hijo no está enfermo porque está produciendo insulina. Y realmente no es así. O sea, es como un periodo que da de que todavía las células beta, el páncreas están trabajando, están produciendo insulina, pero va a llegar el momento en el que esto deje de suceder. Y pues eso, ya ahora te tienes que como administrar la insulina por otro medio. Oye, te estoy escuchando, Maricruz, y digo, ¿cuántos años has? Bueno, los años que ahorita tiene tu hijo, pero pues todo lo que has tenido que investigar, indagar, sí. Y me imagino que sorpresa tras sorpresa también de alguna de las, pues de las etapas en las que ha estado tu bebé, ¿no? Sí. Y por ejemplo, para la audiencia que nos está escuchando, que a lo mejor puede que su hijo tenga también diabetes tipo 1, que es lo que nos estabas comentando ahorita. ¿Cómo fue la manera en la que, pues, tuviste tu embarazo, tu hijo creció? ¿Cuáles fueron esas señales que tú te empezaste a dar cuenta que dices, caray, o sea, esto, algo no anda bien? No anda bien. ¿Cómo fue esa etapa? Porque, sí. Pues, no sé, me comentas que es como después del año, pero pues ya ahorita, pues, el niño nace, sale del hospital y pues con todos sus análisis, ¿no? Pero como te escucho, fue después, o sea, fue después de un año. ¿Cómo fue esa parte, etapa por etapa? Incluso hay personas, o sea, hay bebés
que desde los 3 meses, o sea, tienen su debut, reciben su diagnóstico, no, como que no interfiere mucho la edad. Okay. Sí, ha habido momentos en este proceso en los que yo decía, ¿por qué tan chiquito mi hijo? Porque he conocido muchos niños que viven con diabetes tipo 1 y muchas personas, incluso la persona más grande que ha debutado con diabetes tipo 1 y no tipo 2 era de 42 años. O sea, vivió la mayor parte de su vida pudiendo producir insulina, pero pues llegó un momento en el que ya no pudo su cuerpo producirla. Y sí, los síntomas es muy importante hablarlo porque eso es algo que yo trato de compartir siempre y más con mis amigas o conocidas que son mamás, porque en su momento a mí me hubiera gustado saber un poquito de los síntomas para poder identificarlos y que mi hijo recibiera el diagnóstico de otra forma y no de la forma que lo recibimos, que fue como que un shock completamente. Entre los principales síntomas es una sed excesiva, muchas ganas de hacer pipí, mucho cansancio y muchísima hambre. Pero es un hambre, como me decía la doctora, un hambre salvaje, así de que no te llenas con... O sea, él quería estar comiendo todo el tiempo. Y pues era un bebé, mi hijo tenía 1 año, 9 meses, era un toddler, así que andaba por toda la casa vuelto loco buscando qué comer, abriendo el refri. Yo decía, ¿qué tiene mi hijo? Y así muchísima pipí, todavía usaba pañales. Entonces en ese tiempo yo recuerdo que dormía con un solo pañal y con ese mismo podía despertar. Pero a veces estábamos dormidos, hacíamos colecho y yo me despertaba, la cama inundada, y yo decía, ¿qué está pasando? Y una sed tremenda, es una sed insaciable. Y esa misma sed pues produce como muchísima orina. Sí. Él estaba entrando en un cuadro que se llama cetoacidosis diabética. Y pues yo no conocía estos síntomas, entonces yo estaba como de que pues algo tiene mi hijo, pero no sé qué tiene. No es como los síntomas más o menos le duraron como 2 o 3 días en los que yo lo empecé a ver un poquito raro, pero me decía la doctora cuando llegamos al hospital y cuando empezamos a platicar un poquito más, me decía que era un cuadro como que venía ya de 2 semanas, ¿no? Pero que los síntomas más fuertes pues apenas los estábamos identificando. Me decían los doctores que normalmente lo que detona el diagnóstico pueden ser enfermedades virales, una gripe, eventos de salud que puedan tener, o sea, porque realmente esa enfermedad pues ya está ahí. O sea, la deficiencia de poder producir insulina ya está en sus genes, estaba en su organismo, simplemente pues no nos habíamos dado cuenta porque realmente además no se puede prevenir, es algo que ya lo tienes desde que naces, pero en algún momento pues sale a la luz, ¿no? Se desencadena. Y yo en ese momento como que no le encontraba mucho como un motivo. Yo decía, pues mi hijo no ha estado enfermo de fiebre, no ha tenido como que otros padecimientos. Y bueno, platicando un poquito con la doctora y en su momento con la psicóloga, lo que se lo atañen en ese momento es que el papá de Danilo y yo recientemente nos habíamos separado. Y él estaba pasando como un poquito del duelo y la depresión de la separación de nosotros. Entonces me decía la doctora, no, pues su sistema inmunológico se deprimió y pues fue ahí cuando tuvo el debut. Y en el momento es una noticia como que medio te cae como balde de agua helada, pero a la vez el saber que yo como mamá o él como papá nunca hubo algo que pudiéramos hacer para evitarlo, también es reconfortante. El saber que no hay manera de que yo pudiera evitar que mi hijo viviera con diabetes tipo 1. Eso ya como que te saca un peso de encima. ¿Qué dices? ¿Qué hice? ¿Qué me faltó? Claro. ¿No? Uh-huh. Sí, entonces te decía que Danilo desarrolló este cuadro se llama cetoacidosis diabética grave, que es un cuadro en el que el cuerpo no tiene la insulina para procesar la glucosa y convertirla en energía. Uh-huh. Entonces el hígado empieza a descomponer grasa y causa una acidez en la sangre, que es lo que conocemos como muy comúnmente como coma diabético, algo así, que el paciente entra como en un shock. Y uno de los síntomas era como la respiración muy, muy agitada de mi hijo, que yo confundí con una afectación como del sistema respiratorio. Okay. Entonces, perdón que te interrumpa, tu hijo entonces estaba, o sea, ves que pues jugaba, se fatigaba y es como chino, a lo mejor puede tener asma, puede tener algo, yo decía como que algo no anda bien, pero no conocía que estos eran los síntomas muy puntuales de este padecimiento, porque digo, además yo era súper ajena
a este tema de la diabetes, entonces como que fue lo último que se me vino a la mente. Claro. Además de que él estaba como que con mucha energía. Aunque estaba muy cansado, además, o sea, tenía un cansancio, pero a la vez él tenía como el ánimo, como que el cuerpo quería liberar esa energía que no podía procesar, porque pues, no estaba el medio para procesar la glucosa, que es la insulina. Entonces yo lo veía él como que desesperadito por hacer cosas, pero a la vez cansado. Una de las cosas que me llamó muchísimo la atención, que me acuerdo del día que lo diagnosticaron, es que, bueno, ya mi hijo tenía 1 año 9 meses, ya no se dormía en mis brazos. Era como que se acostaba y tomaba leche y se dormía. Y ese día, un día antes, creo que de que recibiera el debut, me pidió que lo abrazara y lo abracé y al instante se quedó dormido. Y yo me acuerdo que me hice una selfie, que es una imagen que atesoro mucho porque es nuestra última foto juntos viviendo sin diabetes. Entonces, como que se marcó como que una pauta para el resto de nuestra vida. Entonces la guardo mucho y porque se me hizo, qué maravilloso, dije, mi hijo otra vez dormido en mis brazos. Se durmió porque pues era parte de la sintomatología que traía por lo de la diabetes tipo 1. Entonces, fíjate, es muy interesante porque a veces uno piensa o tiene esa ideología de, ay, es que se ve malito, pero es que mi hijo es muy fuerte. Se ve que vieras qué luchón es, o sea, le da una gripa y anda jugando con el moquito, pero anda jugando, ¿no? Y entonces se desvía o se disocia esa manera en la que a lo mejor dices, ok, ¿sabes qué? Pues, entonces tu foco rojo fue decir, ya definitivamente está muy cansado, que eso puede ser un foco rojo, el cansancio, la sed extrema y el hambre también extrema, ¿no? Sí, el hambre y la orina. O sea, a consecuencia de estar tomando mucha agua también, mucha orina. Muchísimo. O sea, era como exagerado. La verdad es que es algo que sí te prende el foco, decir, algo está pasando. Oye, Maricruz, y entonces vas con la pediatra. Otra cosa, ¿tuviste al mismo doctor en algún momento? Porque también es muy común escuchar que vas con un doctor y te da dale estas pastillas, es que le hace falta vitaminas, es que esto, es que lo otro. ¿Y cuándo fue cuando dijiste, sabes qué, ya no va a ser por ahí, necesito cambiar de pediatra, de especialista? Y sí lo hiciste. Sí, bueno, hemos recorrido un camino muy largo en cuanto a doctores y no por la falta como de buscando otra opinión, no tanto por buscar otra opinión de algo que fuera diferente al diagnóstico, porque bueno, el diagnóstico ya estaba y era innegable. Pero la forma en la que Danilo debutó, es como en la que lo diagnosticaron, es una forma muy común que pasa muchísimo por la desinformación. Como no es, o sea, es algo que no es tan común, o sea, de todas las personas que viven con diabetes, solo el 5% vive con diabetes tipo 1. Entonces es una minoría y no hay mucha información. A mí la verdad me hubiera gustado en algún momento de los que visité el hospital, cuando mi hijo era un bebé de bracitos, todavía muy chiquito, haber visto un cartel que me dijera de síntomas de diabetes tipo 1. A lo mejor si hubiera tenido esa información, digo, no hubiéramos recibido el diagnóstico de esta forma tan dura y que es muy común y que muchos niños se salvan y muchos niños desafortunadamente fallecen porque es un cuadro en el que se está entre la vida y la muerte. Este cuadro que Danilo desarrolló, que es la cetoacidosis diabética, y me acuerdo que el diagnóstico que me dieron es cetoacidosis diabética grave, a ese nivel. Él pues tenía estos síntomas de días y te digo, su papá y yo nos acabamos de separar, entonces estábamos en una rutina en la que él estaba en las mañanas con Danilo y yo en las tardes. Entonces esa mañana llega a la casa por él, lo recoge, se lo lleva, se van. Entonces ya cuando regresan, le digo, oye, avísame cómo estuvo Danilo, porque lo vi, o sea, tengo como 2 días, 3, viéndolo un poquito como más raro, no sé, le digo, y hoy lo vi muy agitado, con el pecho muy agitado. Entonces creo que se está como que enfermando y yo lo asociaba al sistema respiratorio. Entonces me dice, no, pues todo bien, estuvo tranquilo, estuvo sentado mucho rato, cosa que para nosotros era un poquito raro porque Daniel era un niño muy activo, entonces de pronto decir, un niño de menos de 2 años sentado en un sillón todo el rato, es rarísimo. Entonces llegan a la casa
como a dejarlo, y Danilo empieza a llorar muchísimo, como que se quería seguir quedando con su papá. Y me dice, pues déjame darle otra vuelta, pues a ver si se distrae, platico con él, lo distraigo un poquito, explicarle, oye, vas a quedar con tu mamá y no sé qué. Le digo, va, pues aquí los espero. Entonces se van y como a los 10 minutos me manda un mensaje a su papá y me dice, oye, Danilo quiere un huevo Kinder, ¿se lo puedo comprar? Porque él sabe como que con esta parte de los azúcares estábamos, pues es que Danilo tenía menos de 2 años, ¿no? Y la verdad es que el azúcar procesado no está recomendado pues para nadie, y menos en un niño tan chiquito. Entonces me mandó un mensaje como de que, oye, se puede, está llorando, está un poquito como que ahí en la separación, ¿no? De tener que dejarlo contigo y como a modo de premio. Le digo, bueno, va, está bien, ¿no? Como que una vez no pasa nada. Entonces le compré el huevo Kinder, que fue como que la gota que derramó el vaso. Le compré el huevo Kinder, llegan a la casa, nos sentamos en la sala a abrir el huevo y yo veía a mi hijo como que ya muy agitado del pecho y yo dije, uy, algo no anda bien. Entonces lo empezamos a abrir y él se recarga y se duerme. Entonces yo digo, no, algo no anda bien. Le marco a su papá y le digo, oye, ven por mí, vamos al hospital porque Danilo no está bien. Era como que un mega foco rojo que Danilo sentado en el sillón se había quedado dormido, cuando yo batallaba muchísimo para que se pudiera dormir. Entonces ahí queda el huevo Kinder, o sea, porque sí se empezó a comer un poquito. Entonces que empieza a comer este huevo Kinder y se recarga y ya, o sea, su cuerpo ya no pudo más. Nos fuimos al hospital y entonces Danilo tenía una respiración muy agitada, no lloraba, ya no estaba llorando, no tenía fiebre, solamente estaba como con el pecho como muy, muy, muy cerrado. Llegamos a urgencias estaba full de otras cosas y como Danilo no tenía fiebre, no tenía una herida expuesta, no estaba ya ni siquiera llorando, me decía el doctor, no, llévalo a consulta. O sea, el enfermero que estaba ahí, que te recibe, me decía, no, llévalo a consulta. O sea, Danilo no tiene nada o sea, tu hijo no tiene nada grave para estar en urgencias. Digo, pero es que mira, está casi inconsciente. No, está dormido, me decía, porque mi hijo todavía abría los ojos un poquito, pero ya no tenía fuerzas ni de llorar. Entonces estuvimos ahí un buen rato en lo que nos pasaban a la consulta, pues, porque nos mandaron a entrar por otro lado al hospital. Yo ya estaba en un punto un poquito desesperada y le digo al papá de Danilo, ¿sabes qué? Vámonos a otra clínica. O sea, yo creo que aquí no nos van a atender y yo no veo a mi hijo bien. Y justo cuando nos íbamos a parar, sale un pediatra que estaba dando consulta y dice, ¿quién está respirando de esa forma? Y le contesta al papá de mi hijo, doctor. Y le dijo, seguramente está en un ataque de asma. Le da una receta para que vaya a la farmacia, le traiga algo para como controlarle este ataque de asma supuesto. Entonces va, su papá regresa, se lo damos, a los 5 minutos vuelve a salir el doctor y lo ve igual. Le dice, no, esto no es un ataque de asma. Nos lleva al área de urgencias, rápido lo interna, no sé qué, le empiezan a sacar sangre. Él como que se empezó a movilizar porque se dio cuenta que no, pues no era un ataque de asma lo que estaba pasando. Y ahí fue un momento como que medio en el que yo empiezo a entrar en un estado de shock, porque me acuerdo que estaba hablando en el chat con mi mamá y con mi hermana y les digo, pues estamos con Danilo, estamos en el hospital, pero todo bien. Parece que todo está bien porque, pues te digo, no tenía fiebre, no lloraba, solamente como que era algo que andaba mal, pero no pensábamos que a tal grado. Entonces, cuando ya lo internan y todo, yo estaba como, ¿qué está pasando? ¿No? Y lo vi a él muy preocupado, lo vi al doctor muy preocupado, muy movido. En ese momento me empezó a preguntar quién te recibió, qué doctor te vio aquí en urgencia. O sea, él estaba como que buscando por qué no nos habían dado la atención, como la primera atención en urgencias. Me dice, ¿por qué te mandaron a consulta? Tu hijo, lo que tiene tu hijo es una emergencia. Entonces le empiezan a hacer análisis. En lo que se van esos análisis al laboratorio, yo le digo al papá de mi hijo, ¿sabes qué? Necesito ir a la casa. Porque yo estaba como, cuando llegó él a entregármelo, me acababa de salir de bañar. No estaba en condiciones de estar en el hospital, traía un vestido súper corto. No era una ropa con la que estaba cómoda para tener a mi hijo internado en un hospital. Le digo, ¿sabes qué? Necesito ir a mi casa a cambiarme. Sí. Me dijo, sí, ve. Entonces voy a mi casa, que vivo muy cerca del hospital en el que estábamos en ese momento. Voy, me empiezo a cambiar cuando me marca su papá y me dice, oye, ya están los resultados, Danilo, y el doctor no quiere hablar conmigo hasta que tú estés aquí, por favor, vente. Entonces ahí voy en friega de regreso y ahí es donde nos dice, no, Danilo, su hijo vive con diabetes. Me acuerdo que le salió la glucosa como en 500 y algo, cuando el rango idóneo para una persona que vive con diabetes tipo 1 o diabetes máximo tendría que ser 170, máximo.
para una persona que vive ya con este padecimiento, ¿no? Para nosotros, como las personas que no tenemos esta afección, normalmente debería ser como 120 y en la mínima 70. Entonces 500 y algo era como que algo como, pues que su cuerpito de 1 año 9 meses, pues Claro. de ninguna forma podía procesar. Entonces yo como que diabetes, y diabetes tipo 1, ¿qué es eso, no? O sea, yo como, ¿qué? Y bueno, el doctor estaba como que actuando muy rápido porque él sabía la gravedad de lo que estaba sucediendo, porque además nos dijo, acaba de entrar en un estado que se llama cetocidosis diabética. Me dice, además está muy deshidratado. ¿Cuántos días tenía con los síntomas? Y yo le digo, no, pues como 3 o 4. Me dice, está muy deshidratado. Había valores, me acuerdo que se llama la biometría hemática, algo así que le dicen los estudios BH. Había valores que ya ni le salían. Que me decía, está demasiado deshidratado. Y me dijo, se tienen que ir a Tepic porque aquí no tenemos como que lo que necesitan para atenderlos. Y eso sucedió tan rápido. Sí, necesitamos un hospital como con la especialidad. Y nosotros estábamos en Pueblo, donde yo vivo, que hay un hospital muy eficiente, pero era pequeño. Me dice, te tienen que mover, ya le ve la ambulancia, no sé qué. Y yo así como que, ¿cómo? En shock, todo pasó muy rápido. Tuvimos muy, muy buena atención. Yo la verdad que agradezco haberme cruzado con ese doctor, porque fue así como que, fue una coincidencia, ¿no? Que abriera su consultorio y dijera, ¿quién está respirando así? Eso no es normal. Ahora sí que su experiencia, claro, dijo, no, esto no está bien. Entonces nos fuimos a Tepic y ahí estuvo, en ese hospital de especialidades estuvo Danilo. Llegamos ahí, nos recibieron en el área de urgencias. Nos recibieron en urgencias, realmente mi hijo iba para unidad de cuidados intensivos, para UCIN. Iba realmente para esa zona donde ya intuban a los niños y así. Pero él no lo recibieron ahí porque no había espacio. Entonces nos recibieron en urgencias y el personal médico y todos hicieron lo mejor que pudieron, porque la verdad es que Danilo empezó a avanzar muy favorablemente. La verdad es que teníamos un panorama muy desesperanzador, la verdad. Y muy, 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 me acuerdo, me vienen ahí los flashbacks a la mente. No, hombre, es que me imagino, Sí, es que es algo entre muy, la vida y la muerte. muy, muy, muy complicado. Pero adelante, adelante. Sí, la verdad que de novela, ¿no? Bajarte de la ambulancia con tu hijo en tus brazos corriendo y que te abran las puertas así de por aquí, por aquí, por aquí, y ponlo aquí, no sé qué, y trapeo todas las enfermeras encima. Y sí, como que yo estaba como ahí viendo y me decía una enfermera como, sabes que si quieres retírate, porque realmente aquí no hay nada que tú puedas hacer, ¿no? Y yo así de, no, yo quiero estar con mi hijo. No, sí, me imagino. Aparte estaba yo muy, muy en shock. Yo estaba muy joven, una mamá muy joven. Me siento todavía una persona, una inexperta en la vida. Ahora de la maternidad, pues más, mi primer hijo, tenía 1 año 9 meses, de estar un día antes, jijiji, jajaja, con mi bebé, al otro día es como que tu hijo está en la vida, entre la vida y la muerte. Claro. Y además ya con un diagnóstico, porque yo en ese momento, a ver qué es diabetes tipo 1, que es cetocidosis, rápido a googlear y todo eso, todavía no existía ChatGPT, pero todavía estaba Google y yo... No, y para las respuestas que encuentras a veces en internet, sí, ¿no? Te preocupan más. Entonces, lo primero que tú ves cuando recibes el diagnóstico de diabetes tipo 1 es, no hay cura. Entonces, eso como balde de agua helada. El tratamiento, pues administra insulina mediante inyecciones. Y yo, ¿qué? No, estaba completo. Dije, eso es una broma. Entonces, Maricruz, se vas a Tepic, sí, te dan el diagnóstico. ¿Y cuánto tiempo dura tu bebé en el hospital? Estuvimos 1 semana, que a mí me pareció eterna, sí, se me hizo eterna, porque Danilo evolucionó favorablemente y muy rápido, muy, muy rápido. Cuando él llegó, pues estaba como con el sistema respiratorio totalmente colapsado. O sea, le pusieron el ventilador, lo que le ponían a los pacientes de COVID, porque pues no estaba oxigenando. O sea, ya. Y me decía la doctora, sabes que este es un cuadro que avanza progresivamente. Me dice, y puede causar daños, o sea, muy severos, ya, o sea, como daño cerebral por todo este tiempo. Wow. Que su cuerpo que su cuerpo no estuvo reaccionando bien, que no le estaba llegando el oxígeno. Me dijo, seguramente ya tiene daño cerebral. Y yo, ¿qué? A veces sin ese tacto, ¿no? Sí. Y yo tratando de hablarle a mi hijo como mi amor, como
como una mamá, ¿no? Que aquí estoy, ¿no? Y todo va a estar bien. Y me considero una mujer de fe, muy de fe. Entonces voy a traer a Dios a la plática, porque la verdad es sí, que me adelante. tuve que agarrar de toda mi fe, de que Dios mío, dije, mi hijo, o sea, permíteme Claro. permíteme disfrutar a mi hijo, ¿sabes? Yo eso sentía en ese momento. Yo decía, es que no he vivido nada con mi hijo. O sea, Sí. tiene 1 año, 9 meses. Yo decía, yo quiero ver crecer a mi hijo. Sí, es O sea, que es un shock, o sea, la verdad, ni siquiera puedo decir, me lo imagino, porque evidentemente son experiencias que sin duda alguna son, pues solamente las puede externar alguien como tú que las ha vivido y que ha sabido específicamente, pues cada paso que se ha llevado. Y entonces, en esta parte, Maricruz, cuando ya te dan tu diagnóstico, tu bebé favorablemente, gracias a Dios también, porque hay que decirlo, está bien. ¿Qué empieza ahora sí que el día B? ¿Cómo es, no? ¿Cuáles son? Llegas a tu casa con él y ¿qué empiezas a cambiar? ¿Cómo empieza a transformarte tu día a día? No sé, a lo mejor y pues en esa primera etapa, pues es de a lo mejor pues estar en tu casa. Vemos que, o sea, porque me compartes que te estabas también en un proceso de separación y es como, sí, caray, ¿cómo? O sea, son varias cosas que se juntan y son momentos complicados, ¿no? Pero, ¿cuáles son los cambios que entonces empiezas a tener perdón, tienes que empezar a realizar para tu bebé? todo te cambia la vida. Es ahora sí que lo que pasó el día después de la tormenta, no, hombre. Los días, bueno, para finalizar, los días del hospital, o sea, mi hijo evolucionó favorablemente muy rápido. A mí me pareció muy rápido porque yo dije, no me voy a quedar aquí una eternidad. O sea, mi hijo está muy grave, pero a mí no me importaba nada más que mi hijo recuperara como su salud y poder irnos a casa. Y eso fue como que siempre lo que yo traté de hacer como mucho énfasis en ese momento era como el shock del diagnóstico, pero era como, no me importa el diagnóstico en sí en este momento, lo que quiero es que mi hijo salga de aquí con vida. Claro. Yo era así como que no me importa cómo, pero quiero que mi hijo salga de aquí con vida. O sea, es verdad que es un diagnóstico devastador, pero yo era como, Dios mío, yo lo voy a afrontar, pero déjame llevarme a mi hijo. Claro. De aquí, por favor, déjamelo llevármelo con vida. Sí, fue una semana, pero pasaron muchas cosas, conocí muchas personas, muchas historias que yo puedo, en este momento como que estoy concluyendo que esos 5 días que fueron como de transición entre lo que era nuestra vida, o marcaron como un antes y un después de lo que era nuestra vida antes del diagnóstico y después, fueron unos días que creo que me dieron un poco de preparación o mucha preparación para lo que iba a venir, porque en un hospital se aprende, o sea, allá estés aunque sea de barrendero, estés desde el punto que aprendes de la vida, Sí. aprendes de la vida, aprendí de quien compartía el espacio, había muchas mamás en misma situación que yo, incluso en casos más duros, pero lo que aprendí, lo que vi ahí, lo que viví ahí, creo que me preparó y me dio fuerza para llegar a mi casa y afrontar lo que se venía. Sí. Cuando nos dieron como el alta, no, pues yo estaba súper feliz, pero ¿sabes qué necesitábamos para que nos dieran de alta? El requisito para que yo me pudiera llevar a mi casa a mi hijo era inyectarle la insulina, aprender a inyectarle la insulina. Yo nunca había puesto una inyección, mucho menos a mi hijo. No, se me hacía que estaba en chino. No, sí. Se me hacía cosa. Yo dije, esto es un sueño, no una pesadilla. Yo era como, no es real. Sí, porque lo estabas comentando al principio, es de la... Sí, creo. ¿Cómo le explicas a una mamá que tiene 5 días y 5 noches en el hospital, sin dormir bien, sin comer bien, con una de las noticias más impactantes que vas a recibir en tu vida? O sea, ¿cómo quieres que tenga cabeza para aprender a inyectar a su hijo, a su bebé de 1 año 9 meses? ¿Cómo le haces entender a un bebé de 1 año 9 meses que tiene que inyectarse todo el día para vivir?
cuando ayer podía andar corriendo libre por la casa sin preocuparse de nada. ¿Cómo le explicas eso a un bebé? ¿Cómo le explicas eso a una mamá? Claro. Y ese era el requisito. Y yo dije, no, lo tengo que hacer porque si no, no me voy de aquí. ¿No? O sea, era ese el requisito. Y más que para irme de ahí, lo tengo que hacer porque ahora de eso depende la vida de mi hijo. Claro. Y una de las cosas también que marcaron el antes y el después fue que justo estábamos en este hospital de Tepic y llega a visitarnos unas personas de una fundación, se llama Fundación DIME, Diabetes mellitus tipo 1, que es el nombre científico del padecimiento. Vienen estas personas a buscarme para regalarme un glucómetro, para darme un poquito como de compañía. Es una asociación que se fundó una mamá justo cuando su hija debutó y la fundó como para hacer una red de apoyo para estas familias que recibían el diagnóstico y que, te digo, te cambia la vida, o sea, y que tienes que aprender muchas cosas en poco tiempo y cosas importantes, cosas de las que depende la vida de tu hijo. Entonces, ¿cómo llevas este proceso? Pues es súper difícil, sin una red de apoyo no lo puedes lograr. Entonces llegan ellas a visitarnos, a conocernos, me dan unas revistas con información, me regalan un glucómetro, que el glucómetro es un aparato para medir la glucosa en sangre. Eso fue nuestro primer glucómetro y todavía lo guardo ahí, lo atesoro, porque es algo muy, muy representativo y yo siempre se lo reconozco a la presidenta de ahí de la asociación. Le digo, ¿cómo olvidarnos mi primer glucómetro? Me enseñaron a usarlo y bueno, mucho ánimo, ¿no? De todo va a estar bien, eso de todo va a estar bien, y te lo digo porque ya lo transité y te lo digo porque ya lo viví. Escucharlo de una mamá que en algún momento estuvo en el lugar que yo estaba en ese momento me reconfortaba mucho el corazón. Entonces recibí esto de apoyo por parte de ellos. Y luego, bueno, las enfermeras lindísimas con muchísima paciencia a enseñarme a inyectar a mi hijo, las zonas de inyección y todo eso, como la dosis, que es otro punto muy importante, porque la insulina, lo voy a decir así abiertamente, la insulina así como es vida, es muerte. Okay. Porque una dosis más allá de lo que requiere el paciente, pues te puede dejar en una hipoglucemia que te puede llevar a la muerte. Una hipoglucemia son los niveles de glucosa muy, muy bajos con los que ya el cuerpo no puede funcionar y pues dejas de existir. Y todavía es más complicado porque pues tienes al bebé, o sea, es un bebé de menos de 2 años, entonces es todavía más complicado. Entonces, para poder entregar a tu bebé te dijeron, tienes que prácticamente pasar este curso, tienes que saber hacer esto, porque pues ya a partir de hoy es cada hora, cada día, cada semana. Sí. Entonces aprendes, te lo llevas a tu hijo de regreso y el día a día después de ello, ¿cómo empieza a ser? ¿Qué cuidados tienes que ahora que empezar a manejar o tener más precaución? Una adaptación total a la nueva realidad. ¿Sí? Me llevo a mi hijo con la insulina, las instrucciones médicas, todo. Agendamos nuestras citas para ver al especialista como la próxima semana, porque era un seguimiento, ¿no? Ya era como que ver al nutriólogo, a la psicóloga, porque como recibir la noticia, pues como familia, que en ese momento, bueno, el papá y yo ya estábamos separados, pero entras en un estado de shock en el que pues tienes que trabajar. Claro. No tiene tu mente la capacidad a lo mejor de procesar la información, pero lo tienes que hacer, entonces necesitas acompañamiento profesional y además necesitas trabajar en colaboración con quien estás como compartiendo la crianza y coexistiendo. Entonces, agendamos todas estas citas, nos llevamos las recetas, para empezar salimos y nos pusimos a buscar las insulinas, porque pues donde nosotros vivimos ni siquiera vendían las insulinas que Danilo necesitaba. Nos aconsejaron utilizar un dispositivo que se llama tipo pluma, que literal es como una lapicerita donde viene la insulina y es un poquito menos agresiva, también a la vista que una jeringa. O sea, para un niño le enseñas una jeringa y corre espantado, claro, porque lo traduce como dolor. O sea, él no entiende que lo que contiene esa jeringa le va a dar vida. Claro. O al menos en ese momento no lo entendía. Ahora creo que puedo decir que mi hijo lo entiende. Y eso me llena de orgullo porque es un camino que hemos transitado juntos. Y bueno, es lo que yo he tratado de transmitirle, de decir, como no veas,
la insulina y no veas estos dispositivos médicos como tus enemigos y tu dolor. Velos como tu salud y tus herramientas que te van a ayudar primero a seguir existiendo en esta vida y a llevar una buena calidad de vida. Entonces yo como que lo he tratado siempre de amigar a mi hijo con esto. Y en casa, pues en ese momento pasaron muchas cosas, muchísimas cosas. Yo, para empezar, en shock, o sea, yo no quería ni nada, o sea, yo no quería ni existir. Ya cuando de verdad que le dije, Dios mío, déjame a mi hijo, no sé qué, al día siguiente ya estaba de, Dios mío, llévanos a los dos, así. Ya mejor siempre esa petición no. Porque, pues sí, me imagino que ya estás viendo ahora todo lo que se tiene que cambiar y modificar. Sí, eran muchísimas cosas. Para empezar, pues en ese momento teníamos un esquema con 2 insulinas. Una era la insulina basal, de base o de acción prolongada, y la insulina rápida, que la primera, que es la insulina de base, se la colocábamos una vez al día, no, 2 veces al día, una vez en la mañana y una vez en la tarde, como cada 12 horas, que es una insulina que se va liberando de poco en el cuerpo, como que tú la pones y va haciendo efecto como que a lo largo del día o de la noche. Entonces ahí de entrada ya en la mañana era como que el piquete de la insulina de base. Y después la insulina rápida, que esta era como antes de cada comida, o ahora sí que cuando él lo necesitara, porque no solo la comida altera la glucosa, hay otros factores. Científicamente hay 42 factores que alteran la glucosa, pero si le preguntas a un paciente hay miles más. Hasta a veces el sol, que el sol ahora salió de este lado, se le subió la glucosa. Sí, hay muchísimos factores que influyen, no solamente la alimentación. Nosotros pudiéramos deducir que glucosa, pues el azúcar que te estás comiendo. No, hay muchísimas cosas, como el crecimiento. O sea, cuando un niño, imagínate un niño que se está desarrollando, cuando te enfermas de otras cosas, que te da fiebre, otra cosa, o sea, son factores que influyen, que tú a veces dices, ¿y ahora por qué trae este nivel de glucosa? Si hice exactamente lo mismo que ayer, comió lo mismo, le puse las mismas unidades, todo exactamente igual, pero hoy la glucosa está o muy arriba o muy abajo, puede suceder también. Es que es justamente lo que, pues es que yo realmente estoy tratando de focalizar que es un niño. Sí. Entonces, digo, si hasta el sol, pues entonces esa parte de salió a jugar y regresó ya mal. Sí. Entonces, pues, y bueno, de entrada, pues me hace lógica el tema de la alimentación, ¿no? Pues cuidar la alimentación, sí, sin duda alguna. La base. Pero entonces, hasta el crecimiento que ha tenido tu niño también te ha movido la cuestión de que puedas, no sé si decirlo recaída, puedas tener un incremento del nivel de la glucosa, el sol, entonces que puedas salir a jugar. El calor, el frío, todo, o sea, las emociones, muchísimo. Como a veces decíamos de la diabetes tipo 2, de que dicen, ay, le dio un susto y ya por eso. Pues no como tal te puedo decir que puede darte diabetes por una emoción muy fuerte, pero sí influyen en la glucosa las emociones. O sea, es algo que yo también trataba de cuidar mucho con mi hijo. Y es muy difícil no caer como mamá en una sobreprotección de que no le pasa nada a mi hijo porque le va a alterar la glucosa. O sea, es muy difícil que la diabetes, una vez que llega a tu vida, no sea el foco principal, la protagonista. Es difícil. Y hay siempre que buscar un equilibrio de no darle todo el foco. Claro que sí, el peso y la importancia que lleva, porque ahí está, es innegable y la tenemos todo el tiempo presente, pero no darle todo el foco, porque yo decía, no, yo no quiero que mi hijo se pierda de su infancia por darle todo el foco a la diabetes. Y eso no quiere decir que no, o sea, que lo dejara hacer lo que quisiera, que comiera lo que quisiera, no, porque si tú haces eso, las consecuencias se te vienen. Yo recuerdo una de las principales cosas que me dijo la doctora, mira, te van a decir que le des no sé qué, que le des remedios, no sé qué tanto, que le des 1000 cosas. De hecho, la primera farmacia en la que me paré a buscar insulina, un señor de la fila me dice que le diera agua de mar, que con eso se le iba a quitar la diabetes. Y yo, ay, sí, o sea, con todo respeto, sí, gracias, no sé qué. Pero pues claro que no, me decía, mira, te van a decir los 1000 remedios, pero tú nunca le dejes de inyectar insulina a tu hijo, porque científicamente y comprobado está, es el único medio, esta hormona que existe para procesar la glucosa en el cuerpo. Y tu hijo la necesita, y sin ella se muere. Entonces, pues adelante, ¿no? A ponérsela. Y sí, o sea, hacemos muchísimos cuidados. Me acuerdo que la insulina da hambre. Me decía la doctora, le va a dar apetito.
Y él me acuerdo que quería abrir las puertas del refrigerador. Me decía mi hermana, hay que ponerle un candado. Me decía, hay que ponerle un candado, ¿no? Y yo estaba como que, ¿qué voy a hacer para explicarle a mi hijo? No puedes abrir el refri y agarrar una manzana a la hora que quieras. Y algunas personas dirán, sí se puede, nada más le pones la insulina que necesita. No es tan fácil, porque la insulina que tú le inyectas a una persona o que se la administras por otro medio que no es producirlo naturalmente, no funciona igual que la que el propio cuerpo puede producir. Tiene otros tiempos de acción. A veces el cuerpo no la recibe bien, o sea, me ha pasado o me pasaba que hasta la insulina ya estaba como que no, esta insulina ya no sirve, aunque estuviera bien resguardada, porque tiene que mantener un nivel como frío, preferentemente. Tienen una caducidad una vez ya abiertas de 28 días máximo y puede que antes deje de funcionar. Entonces, a veces tú le puedes estar inyectando insulina y no baja la glucosa y dices, ¿qué está pasando? Pues a veces no sirve, ¿no? Entonces, como que había muchísimos factores que podían como que interferir en que mi hijo pudiera o no comer algo. Y eso era un súper reto, ¿no? O sea, explicarle a un bebé, Claro. porque en ese tiempo pues, todavía era un bebé, tenía menos de 2 años, cómo, o sea, no puedes hacer tu vida normal. O sea, ¿cómo le explico que no puedes? O que, quiero un pedazo de sandía. Pues no puede, no se podía. Y eso era súper difícil para mí porque sé cómo se lo hago saber a mi hijo que esta es nuestra nueva vida. Y es una etapa de maduración que incluso has tenido con él, ¿no? Sí. Yo me pongo a pensar y me pongo a imaginar que pues sin duda alguna, ahora que compartes que ya lo entiende, que ya sabe, me pongo a pensar, pues todas las pláticas, todo el tiempo, todo el conocimiento que le has tenido que externar y hacerlo entender y hacerlo comprender y que ahorita ya lo entiende y que ya lo sepa. Pero también por otro lado, me quedo pensando en las personas que quizás necesitan un apoyo todavía adicional, ¿no? Porque me imagino que no ha de ser algo barato económicamente hablando. Ahorita con lo que me estás comentando de las insulinas, de que es pues prácticamente de por vida, de que tienen un tiempo que pues es calendarizado, es todo muy, muy ordenado. Las personas que a lo mejor por X o Y razón no tienen la fortuna de poder acceder tan fácilmente a todos estos tratamientos. Aparte de la fundación que me comentaste, aquí en Puerto Vallarta existen algunos lugares o espacios donde se puedan acercar, o tú dónde te acercaste para obtener más información, para darse cuenta de una manera un poco más, pues más didáctica o más del día a día de personas así como se acercó la presidenta. ¿Cuál es su nombre? Magali. Un saludo. Muy bien, un saludo a Magali. Porque a veces me pongo a pensar también en esa cuestión, ¿no? Es como de, pues ahora qué voy a hacer, de qué manera lo voy a hacer, dónde me voy a acercar, porque son cosas que se agolpan al fin de cuentas, son cosas que se quedan como, ¿cómo decirlo? Como, pues es otro granito más que está abonando, ¿no? Es un tema económicamente complicado, emocionalmente complicado y aparte pues no, ¿a dónde me acerco? ¿Con quién me acerco? ¿Cómo le hago? Esa primera etapa, lugares aquí en Puerto Vallarta donde poder acercarse, ¿conoces? ¿O cuáles fueron? Si no es aquí, pues en Tepic, no sé. En Puerto Vallarta no conozco, pero Jalisco tiene una súper fortuna, o sea, qué bueno que tocas el tema con respecto a esto del tratamiento, porque tienes toda la razón, como lo supones, es costoso, es muy caro y no hay, en el sistema de salud a nivel México, a nivel país, no está contemplada la diabetes tipo 1 como que tenga un sistema de cuidados, ¿sabes? O que se pueda tratar al paciente de forma diferente a cómo se trata un paciente con diabetes tipo 2. Esto es una afección, o sea, la tipo 2 está así como, siento que ya hasta se salió de control, como creo que no sé, como 7 de cada 10 personas la padecen, o sea, es muchísimo. Entonces el gobierno no ha marcado como que una diferenciación y no ha podido como que dar el acompañamiento a los pacientes que tienen diabetes tipo 1 y que no hicieron nada para tenerla y que no pudieron evitarla y que no es un conjunto de hábitos lo que la llevaron a tenerla.
Y que aparte sean niños. Sí, claro, que es una etapa muy vulnerable en la que recibes el diagnóstico. Normalmente la diabetes tipo 2, que es cuando ya eres adulto, que bueno, menos de adulto ya eres solvente, ya tienes tu trabajo, tienes seguros, etcétera. Claro. Un niño, pues tienes padres que somos responsables de ellos, pero de ahí en fuera, ¿cómo? O sea, ¿cómo se solventa, no? Entonces es una etapa súper vulnerable, porque además un niño, o sea, cómo enfrentas la vida con este padecimiento tan difícil y tan doloroso, porque la verdad es que el tratamiento es costoso y doloroso a nivel físico y emocional. Es todo un reto. Yo te digo, estas personas fueron las únicas que se me acercaron en su momento, las personas que tienen esta fundación, que todavía está ahí vigente. Este noviembre cumplen 13 años. Ellos ahí en Nayarit. En Puerto Vallarta no pude encontrar una red de apoyo. Después, o sea, nosotros recibimos nuestro diagnóstico en Tepic, pero buscamos luego una endocrinóloga, porque es la especialista que ve a los pacientes a los niños a los pacientes con diabetes, tanto adultos como niños, la endocrinóloga o el endocrinólogo. Entonces nosotros tenemos aquí una endocrinóloga en Puerto Vallarta y yo le digo, mira, doctora, yo sé que tú tienes que cuidar la privacidad de tus pacientes, que no puedes compartir el número de todas las mamás que tienen hijos con diabetes tipo 1, pero si puedes contactarme con alguna, puedes decirles, o sea, como que hay otra mamá que quiere como hacer equipo o así, por favor, te lo encargo. Si sabes de alguna red donde yo me pueda acercar, que se reúnan, que platiquen, algo, ¿no? Me decía, pues como que no había. Sí me logró contactar con alguna y en su momento como que intentamos ahí como que hacer un poquito de red, pero la verdad es que son muy pocas, somos una minoría y de esa minoría no todas tienen la disponibilidad. Claro. Por tiempos, por lo que sea, a veces no tienes ni siquiera el ánimo de tocar el tema. La verdad, para mí este es un tema muy sensible que habito todos los días, pero que la verdad no lo toco recurrentemente en mi día a día. No, o sea, está inmerso en mi vida, pero no es un tema del que yo comparta, ni con el que me abra como a platicarlo. Justamente eso platicaba con una amiga antes de iniciar, y que me decía, oye, a veces ni siquiera quienes estamos muy cerca de ti sabemos, ¿no?, cómo es tu día a día. Claro. Y cómo se puede generar una empatía cuando no conoces la realidad de lo que está viviendo la persona o el trasfondo, ¿no? Entonces, sí, yo aquí no pude encontrar una red de apoyo, pero Jalisco tiene una diputada, pues sí, creo que todavía es diputada, Mónica Magaña, que vive con diabetes tipo 1 y que ella presentó una iniciativa para que abrieran un centro para apoyar a todos los niños y jóvenes con diabetes tipo 1 y lo gestionó. Es un centro, es el primer centro del país, ella lo abrió en Guadalajara, para tener estadísticas, o sea, registro cuántos niños tenemos que viven con diabetes tipo 1, quiénes son, dónde están, qué hacen, estudian o no estudian, porque también hay deserción escolar por este tema, porque un niño que vive con diabetes tipo 1 necesita un acompañamiento constante y muchas veces, o sea, no todas las mamás tienen la posibilidad de dejar su trabajo y decir, me voy a la escuela a cuidar a mi hijo 6 horas. La verdad es que ese es un lujo. Y no quien sea puede, contratar a alguien o llevarlo a una escuela donde tengan enfermería y donde se quieran echar la responsabilidad. Porque las escuelas privadas, pues, que se pueden reservar este derecho de admitir a estos alumnos con este tipo de enfermedades, pues dicen, no, yo no te recibo porque para qué me arriesgo, ¿no? Yo no me quiero echar esa responsabilidad. Pudiendo recibir un niño sano, un niño que no tenga ninguna enfermedad autoinmune, pues porque voy a agarrar un problema. Entonces, pues ahí sí ya es otro obstáculo que hay que superar y que hay que brincar. Entonces, como que este centro que abrieron ahí en Guadalajara, pues uno de sus propósitos era ese, ¿no? ¿Qué hacen estos niños? ¿Van a la escuela? ¿Qué hacen sus familias? ¿Pueden solventar el tratamiento o no pueden? O sea, el tratamiento es muy costoso porque hay diferentes formas de llevar el tratamiento. Mi hijo actualmente no lleva el tratamiento tradicional, que es inyectarse la insulina con jeringas. Él lleva otro tipo de tratamiento, afortunadamente. Qué bueno. Pero igual es mucho más costoso. Es mucho más costoso que el tradicional. En el tratamiento tradicional, pues requiere
para empezar un glucómetro porque necesitas medir tu glucosa. Necesitas un glucómetro y tiras reactivas. Las tiras reactivas que son las que tú le pones al glucómetro y luego con esas las acercas a la sangre, absorben la sangre y luego el glucómetro te arroja el número que tienes de glucosa, ¿no? Entonces necesitas sí o sí. La verdad no me acuerdo exactamente en cuánto están las tiras, pero también varía un poquito la marca. De la marca que nosotros utilizamos más o menos está como en casi 400 pesos un frasquito de 50 tiras. Entonces imagínate que necesitas como medirte la glucosa, no sé, como 10 veces al día por lo mínimo. Imagínate, entonces eso es solamente un gasto, ¿no? Y glucómetro siempre te aconsejan tener 2, porque pues no te puedes permitir no saber cuál es el nivel de glucosa que tiene tu hijo o tu paciente o tú mismo que vives con diabetes tipo 1. No te puedes permitir no saberlo, porque de eso dependen tus decisiones. Si te pones si te aplicas insulina, cuánta insulina te vas a poner y todo, no sé, como que de ahí, de verdad que de ese número dependen muchas cosas. Entonces no te puedes dar el lujo de no saber. Necesitas el glucómetro y además mínimo 2, porque si uno te falla, pues ¿qué haces? Y además, bueno, al principio a mí también me pasaba mucho que no confiaba, ¿no? Yo decía, esto será verdad, y ahí va en el otro, ¿no? A veces me llenaba de información de más, entre ahí medio alucinada, decir, no, es que esto ni ha de ser exacto. Entonces, bueno, el costo de la parte para medir la glucosa, además la insulina, por ejemplo, un frasco de 10, creo que son 10 mililitros, que es el chiquito. Sí que son 1000 unidades, porque la insulina se mide en unidades de insulina rápida, cuesta más de 1000 pesos. Es un frasquito así y cuesta más de 1000 pesos. Y depende de los requerimientos del paciente, pues es lo que te puede durar. Mi hijo, como está chiquito y así, pues le dura un poquito más que a un adulto que requiere muchísimo más, claro, que come muchísimos más carbohidratos, que come muchísimas más azúcares. Entonces necesitan una dosis mayor, entonces necesitan más dinero, ¿no? Y a eso súmale como qué necesitas para inyectarte. Necesitas aguja, necesitas la insulina, necesitas algodón y necesitas alcohol, porque necesitas desinfectarte la zona. Sí. Y necesitas ponértelo. Yo en redes sociales, que es donde más he conocido personas y casos de personas, de pacientes con diabetes tipo 1, he leído como muchas veces la falta de recurso económico también te afecta muchísimo. O sea, como decir, me tengo que inyectar todo el día con la misma aguja. Eso es súper doloroso porque la aguja va perdiendo el filo. En que la metes al tubito del frasco de la insulina, sacas el líquido, ya es una vez que lo usaste. La sacas y te la metes a la piel y es otra vez. Entonces, otra vez la vuelves a meter al frasco. Eso, olvídate, al último te estás picando con nada. Claro. Y eso es muchísimo más doloroso. Y luego también personas como que dicen de que no, pues no me voy a medir la glucosa en este momento, más o menos ahí a ver cómo me siento bien, me siento mal, ¿qué voy a comer? Así a puro tanteo se inyectan por ahorrarse la tira reactiva, que es la tira del glucómetro, porque pues no dicen no llego, ¿no? Y no, yo, afortunadamente, pues en otro contexto hemos llevado la enfermedad porque... Bueno, he tenido una red de apoyo muy, muy buena y bueno, vivo como que en otro contexto y la verdad es que en un privilegio, porque darme cuenta de que realmente la mayoría de los pacientes no pueden acceder al tratamiento que tiene mi hijo, sí me ha abierto como que los ojos a decir qué afortunada soy, gracias Dios, pero a la vez decir como qué injusto, porque yo quisiera esto para todos, porque todos merecen tener el mejor tratamiento y la mejor calidad de vida, porque son niños y son personas que no hicieron nada para tener diabetes tipo 1, que están recibiendo un diagnóstico súper devastador, que les va a cambiar la vida y todavía no poder llevar la enfermedad con dignidad. Es como que algo que se me hace súper, súper, súper injusto y que además es una barrera que desmotiva mucho como papá. Yo leo muchos papás el decir como no puedo solventar el tratamiento médico de tu hijo, o sea, te parece, yo creo que lo más devastador. Y saber que el gobierno, que las instituciones de salud pública no cuentan con que no te van a dar un respaldo
dices, no, no manches, o sea, se te hace como súper difícil, muy, muy difícil, además de todo el daño que ya, o sea, además de todo lo duro que ya es transitar la enfermedad, porque yo te hablo como, es caro el tratamiento de comprarte un glucómetro, de comprar tiras reactivas, pero también es caro a nivel dolor y todo el estarte pinchando todo el día los dedos. Sí, claro. O sea, se te desgasta, me acuerdo la endocrinóloga que tratara de no pinchar a mi hijo en los dedos pulgares porque tenía pacientes que ya se les había borrado, ¿no? Y pacientes que empiezan muy pequeños con este padecimiento. Me decía, tengo pacientes que se les va borrando la huella de tantos pinchazos que se han dado en él, porque a veces nada más eligen un dedo. Y a mí me pasa, bueno, a mí a Danilo nos pasa, a mi hijo le pasa con la zona de aplicación de insulina, que también se tiene que rotar, porque si no el cuerpo se va atrofiando la piel, se van haciendo como, creo que se llama lipodistrofia, algo así. Y mi hijo siempre se acostumbró a que lo inyectaran los brazos, aquí en el antebrazo, aquí atrás. Entonces, pues ya tiene 5 años, ¿no? Debutó cuando tenía casi 2. Ya tiene todos estos años con sus áreas como preferidas para que lo inyecte y ya tiene esa zona muy afectada. Okay. Y eso es como que luego es muy difícil porque yo trato de incentivarlo a que intentemos en otras zonas, pero como que el miedo, no, me va a doler más, me va a doler mucho. Y trato siempre de explicarle, de hablar con él, porque volviendo a los inicios de la enfermedad, retomando el tema, donde yo te decía, ¿cómo le explicas a un niño de menos de 2 años que ahora de estas inyecciones y de este dolor depende su vida? Claro. O sea, yo estaba transitando unos momentos muy difíciles de separación, entonces había momentos en los que me quedaba sola con mi hijo. O sea, evidentemente nunca estuve con su papá como ya habitando en la misma casa, pero tenía, bueno, a veces él estaba presente para inyectarlo, a veces estaba mi mamá, mi hermana, etcétera, que me ayudaban como a sujetar a mi hijo para poderlo inyectar, pero llegó un momento donde yo inevitablemente me quedé sola y era como, no voy a vivirme toda la vida agarrando a mi hijo con todas mis fuerzas y pinchándolo. Dije, no, esto no es lo que yo quiero ni para él ni para mí. Y prefiero, aunque todo el mundo me diga, es un bebé, no va a entender, lo que sea, yo prefiero hablarle con la verdad desde el primer día, de decirle, mi amor, vamos a hacer un equipo y esto es nuestra realidad, esto es lo que vamos a hacer y yo no me voy a esperar hasta como que todo el tiempo, no, que tú estés tranquilo y darle su momento y acompañarlo a transitar ese dolor, ese miedo, esos nervios, para que él se quedara quieto y me dejara hacerlo. Tratar de transmitirle este mensaje de lo que estoy haciendo es por tu bien y es necesario y todo va a estar bien, para que él se quedara tranquilo. Entonces, como que parte de ese transitar, él siempre identificó estas zonas como que las zonas seguras para que yo lo inyectara. Claro. Y hacer como generar esta costumbre de que siempre fueran las mismas, pues ya no me dejó a mí sin margen de probar otras nuevas, de probar otras nuevas zonas. Oye, pues Maricruz, yo creo que vamos a tener que proponerte para que entonces se reúnan esos esfuerzos y puedas tener pues ahora sí que una red de apoyo, así como tú lo comentas, una red de apoyo aquí en Puerto Vallarta, porque creo que sí va a ser muy importante, es algo que sí es necesario. Sí. Y sin duda alguna es una parte que sí es importante poder darle más voz, porque sin duda alguna, así como tú comentas, pues ¿cómo podemos darnos cuenta que no hay más? Si pues prácticamente en Jalisco nada más hay pues podemos decir un instituto dedicado a ello, y en lo que llega el periodo de la pues ahora sí que del conocimiento, del saber, del conocer absolutamente, pues de todo el proceso que tú viviste y que eso se transforma en estadísticas, pues cuánto tiempo no pasó, ¿no? Sí. Entonces yo creo que sí es importante esa parte para que poco a poco se vaya conociendo, se vaya sabiendo más.
Y de mi parte, la verdad que sin duda alguna pudieron haber existido muchísimas más preguntas que poder externar, pero pues ojalá y que también este episodio pueda ser de mucho eco y que pueda tener pues, ¿cómo podemos decirlo? Que de verdad tenga mucho eco y que más personas te puedan acercar a hacerte preguntas, a consultarte, porque sin duda alguna puede ser un referente para ello, ¿no? Y así como tú en su momento estuviste buscándolo, pues sin duda alguna, pues qué bueno que puedas tener esa apertura para que entonces más familias, más madres, más padres puedan acercarse contigo a darte, bueno, pues a recibir esa asesoría, esa consulta. Y no sé si en algún momento haya actividades, haya, no sé, eventos, haya lugares en donde, pues a lo mejor hasta alguno pueda apoyar, ¿no? Porque sin duda alguna puede existir muchos organismos o muchas instituciones altruistas que, pues parte de ese conocimiento, de ese desconocimiento es que, pues no hay esos canales de comunicación adecuados para que a lo mejor puedan ellos poner su granito de arena, ¿no? Pero sí Sí. hay esos lugares, sí hay esos eventos, sí hay esos foros. En esta asociación de la que te hablo en Tepic, sí hacen eventos para recaudar. Justo en noviembre va a haber una carrera, un maratón para recaudar. Mi familia y yo tenemos ya van a ser 4 años ya yendo a esta carrera, que ya se nos hizo un poquito tradición, que yo la aprovecho además de aportar y agradecer con a esta fundación, también la aprovecho para que mi hijo sepa que él no es el único. Claro. No tener a alguien muy cerca que vive con este tipo de padecimiento también lo hace sentir a él como que, ¿por qué todo el mundo se puede sentar en la mesa y comer normal y como si no pasara nada y yo tengo que hacer otras cosas? Tengo que poner mi insulina, tengo que revisar mi glucosa porque yo soy el único, ¿no? Y el llevarlo y que él pueda ver que hay otras personas también le da mucho empoderamiento, y a mí me gusta, y además pues aporto a que se puedan recaudar. Ellos también apoyan un poquito se apoyan con Soriana, con la Fundación de Soriana, y ellos en su caja les permiten recaudar. Y esto es como que un poquito de los eventos que hacen. En su momento sí he tenido como que ganas de convocar, ¿no? A ver, existen mamás aquí que tengan hijos, cómo lo viven, cómo es su día a día, pueden solventar el tratamiento, no pueden, y si no pueden, si no podemos, ¿cómo lo podemos hacer? No, hay que hacer red, hay que apoyarnos, hay que buscar la manera. Claro. Y sí creo que será un espacio en el que en algún momento me gustaría incursionar, en el decir, pues voy a hacer mi red de apoyo yo, para todas las mamás que estamos transitando y todos los pacientes, porque pues esos niños que recibieron el diagnóstico algún día van a crecer y van a decir, yo quiero hacer algo por los niños que están en el lugar donde yo un día estuve. Sí. Entonces, hay una puerta que no descarto y que ojalá en algún momento tenga la posibilidad de hacerlo. Sin duda alguna, creo que lo vas a lograr, Maricruz. Te estoy escuchando y de verdad, pues me doy cuenta que tienes bastante conocimiento del tema de lo que es diabetes tipo 1, que es lo que nos acabas de comentar, y hasta poderlo separar y poder diferenciar, ¿no? Porque pues uno pudiera pensar erróneamente, así como lo dije al principio, quizás es un diabetes infantil, pero no, hasta el nombre está correcto y incorrecto, perdón. Entonces, qué bueno poder cambiar y hasta nombrarlo de la manera adecuada para, desde el momento en el que estás hablando de ello, saber el tratamiento, saber el seguimiento, saber qué es lo que se necesita. Y por eso era muy importante, créanlo, para Voces al Micrófono, que pudieras estar ahora aquí con nosotros y poder compartir ese conocimiento que tienes, esa experiencia también, y que pudieras pues hacer eco este episodio y poder pues alertar a esas madres, padres, a esas familias en donde no hagan caso omiso. Es un tema que puede pasar, sí, que no, pues tú lo acabas de comentar, no hay un antecedente, y que pues no significa que
que no hay un antecedente es que dejas este tema como no va a pasar, ¿no? Sí, Descartar, claro. correcto. Sí, no estamos exentos. Sí. No, pues algo más, Maricruz, no sé si tengas No. algo más que compartirnos. Agradecerte por darme la oportunidad de venir aquí, visibilizar este tema y bueno, yo siempre me trato de promover la empatía. Claro. La empatía porque no sabe, o sea, siempre yo trato de entregarle al mundo lo que espero recibir y como yo en lo personal vivo una situación muy complicada y claro. con lo de mi hijo día a día, yo salgo como que con esta bandera al mundo de decir, bueno, ya dentro de mi casa hay cosas que pasan, una realidad difícil que está ahí, entonces yo voy a encontrarme con muchas personas que a lo mejor dentro de su casa tienen una realidad muy compleja y yo voy a salir de mi casa teniendo esa empatía que yo quiero recibir, sabiendo que cada persona está transitando sus procesos, cada persona está viviendo sus realidades y a veces unas realidades muy difíciles. Entonces yo me voy a manejar con empatía de sentir a lo mejor alguien está viviendo lo mismo que yo o algo más difícil que yo y de mi parte va a recibir la empatía y la ayuda del mundo porque es lo que yo espero recibir también. Entonces promover siempre la empatía entre todos los seres humanos que habitamos aquí en la tierra porque no sabemos lo que hay atrás, ¿no? de cada persona. Entonces sí, darle voz a este padecimiento con el que vive mi hijo, que lo viven muchas mamás, también como mamás que tienen hijos con autismo, que a veces también se sienten súper incomprendidas por la sociedad. Todos esos, a todas esas personas hay que darles una voz, hay que visibilizarlas, hay que concientizar y hay que tener empatía. No, hombre, Maricruz, pues sin duda alguna sé que lo vas a lograr. La realidad es de que pues la manera y el fin que quieres, sin duda alguna puede ser algo que pueda llamar y pueda atraer a las demás personas. Y pues de nuestra parte, cuenta que en Voces al Micrófono vamos a poner nuestro granito de arena para noviembre, que es la carrera. Gracias, ahí nos veremos. Muy bien, muchísimas gracias. Pues si no hay algo más que compartir, espero y les haya gustado este nuevo episodio de Voces al Micrófono. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.